decisión en firme para los expropietarios de Filambanco, como lo mencionábamos con Lenin. La confirmación del auto de llamamiento a plenario por peculado tiene su origen en la decisión adoptada por el doctor Armando Bermeo, presidente de la Corte, esto en el año 2003. Pero el proceso contra los hermanos Isaías, ex accionistas del Filambanco, se remonta a 1998. El caso se remonta a 1998, la entidad bancaria más grande del país, de aquel entonces, Filambanco, en poder de William y Roberto Isaías, pasó a manos de la Agencia de Garantías de Depósitos. El organismo lo asumió con millonarias pérdidas. En el 2000, la ministra fiscal Mariana Yepes presentó la excitativa fiscal y solicitó a la Corte se instruya el sumario correspondiente por el delito de peculado. Sin embargo, la misma Mariana Yepes se retractó y reemplazó su acusación de peculado por falsificación de documentos. En marzo del 2003, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, dictó el llamamiento a juicio plenario contra los hermanos Isaías por indicios de peculado bancario. Esto debido a una supuesta mala utilización de créditos de liquidez que le otorgó el Banco Central. Las auditorías desde entonces determinaron que los fondos se desviaron para cubrir créditos relacionados con el Grupo Isaías. La defensa de los hermanos Isaías apeló el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y de ahí transcurrieron 6 años. Y el caso fue tratado por un sinnúmero de magistrados. Finalmente, hace 3 meses, lo asumió la primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, quien precisamente este martes ratificó el llamamiento a juicio por el delito de peculado contra los hermanos William y Roberto Isaías. Bien, vamos a hablar con el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, a propósito de lo que se convirtió en el tema del día y a lo mejor en el tema más importante de esta semana, y es la ratificación del llamamiento a juicio plenario a los hermanos Isaías y además a otros ex altos funcionarios del Filambanco. Doctor Falconi, ¿a qué responde este llamado a juicio plenario por peculado a los hermanos Isaías? Bueno, el tema yo creo que viene tratándose por años. Este juicio empieza, debo destacarlo una vez más, señor Artigas, por el informe que yo remití a la entonces fiscal Mariana Yepes, que después les cambió el tipo en la acusación porque quiso protegerlos. A cambiar la figura de peculado a falsificación. A mera falsificación de balances, así es. Esto viene del año 2000. Más allá de la justicia humana hay una justicia divina, señor Artigas. Yo creí en algún momento que esto se quedaba en nada. Controlaron presidentes de la República, sirvieron de intermediarios los hermanos de los presidentes que cobraban grandes cantidades y no se veía la luz de la verdad al final del túnel en que nos unieron estos banqueros. Díganos una cosa, ¿la intención era absolverlos o la intención era que prescriba el juicio? La intención era claramente cambiarles el tipo penal a mera falsificación de balances, como lo hizo la doctora Yepes de Velasco en esa época, y por esa vía ya estaría prescrito, ya habría prescrito. Pero algo que tiene que quedar muy en claro ante el país, señor Artigas, y por este medio, que ha recopilado muy bien esta triste y oscura historia judicial ecuatoriana, es que este juicio es apenas una parte de lo que tienen que responder los hermanos Isaías. En este juicio no incluyeron a Estefano Isaías, que no obstante que yo como superintendente lo pedí varias veces. El entonces presidente de la Corte Suprema, Galo Pico, que le besaba la mano en público a Febres Cordero, ahí sí había en esa época interferencia en las actividades judiciales, no fue capaz de incluir a Estefano Isaías en el juicio, no obstante que él era condueño y director del banco. Pero vamos con quienes sí están llamados al juicio plenario. Está la rectificación, de aquí se supone que debe venir la sentencia, pero ¿cuándo vienen los Isaías? ¿Cuándo vienen las personas que están prófugos? Bueno, ahora tiene que el fiscal, que ahora sí hay una fiscalía digna en la República. El fiscal general del doctor Pesantes, he visto las noticias anoche y ha dicho clara y categóricamente que ya no hay pretexto en Estados Unidos, donde cuentan con los abogados más caros de los Estados Unidos, ya no hay pretexto para que no se dé la extradición, porque la extradición
revisión es necesaria además, señor Artieda, porque le decía hace un momento, esto es solo una parte. Lo que la AGD ha hecho en perseguir las pérdidas es otra parte. Todavía tienen que responder por 1.116 millones de dólares en bonos que les dio el Ministerio de Finanzas a través de la AGD. Tienen que responder por el ilegal vuelto, tienen que responder por los créditos vinculados que son alrededor de 200 millones de dólares. Y todo suma más de sumando y restando son más de 2.500 millones de dólares, y solo a propósito de Filambanco. Dejemos en claro algo. ¿Sí? Aparte de la sentencia, de llegar a darse una sentencia en este juicio, ¿se debería determinar ese monto a liquidar por parte? Por supuesto, tiene que haber muchos juicios más, tiene que haber muchos juicios más, señor Artieda. Y así como el presidente de la primera sala ahora de la Corte Nacional de Justicia, que ha dicho también claramente, está grabado en las noticias de anoche, y ahora a las 6 de la mañana lo ha pasado este canal de Coavisa, tiene que presentar hoy, a más tardar, una denuncia en la Fiscalía para que se sepa si es ese hombrecillo del maletín, ese Charlie, o quién es el que le ha ofrecido millonarios sobornos. ¿Cuál Charlie? Es solo en Ecuador de esta época, de los últimos 10 años, que estamos felizmente remontando, se podría admitir que un ministro, un magistrado, un juez de la Corte hoy Nacional de Justicia, el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, diga en público ante la televisión que ha habido intentos de sobornos millonarios y que no pase nada en este país. Pues, señor Artieda, ¿hasta cuándo? Doctor, en público y en la televisión, ¿Charlie qué? Bueno, Charlie, usted ya sabe, pues Charlie el hombrecillo del maletín, pues. Denis Molina tiene preguntas para usted. Doctor Falconi, ¿esta resolución no puede terminar en absolución, a su criterio? Bueno, si es que nos atenemos primero a las pruebas. Al final del día, todo juicio se debe ganar o perder por las pruebas. Pero claro, ha habido etapas tan oscuras en la administración de justicia ecuatoriana que todo nos hacía dar por perdidas las cosas cuando teníamos que llegar a un juicio. Ahora hay una reacción, y esto es una muestra de que las cosas están cambiando en el país. Entonces, perdóname, si por las pruebas se aplica el derecho, obviamente que tendrían que ser condenados. Entonces, ¿se equivocó el presidente Correa al advertir que los Isaías serían exculpados? No se equivocó, porque a todo eso apuntaban las cosas, señorita Molina. Pero permítame, a propósito de esa pregunta, hacer una precisión adicional, ya que usted lo anota. Lo que hizo el presidente Correa fue manifestar en público una preocupación como jefe del Estado, porque es el presidente el jefe de todo el Estado. Mientras que en otras épocas sí se dio una clarísima interferencia en la función judicial, cuando desde la presidencia de la República se conminaba a los jueces a congelar, a paralizar este juicio y los que les convenía, y tantas otras cosas, en adición a las gestiones del hombrecillo del maletín, el famoso Charlie, que muy bien lo conocen y lo identifican los periodistas, que me enjuicie si tiene el coraje. Entonces, ahí sí había una clarísima interferencia en la función judicial, cuando desde los distintos sectores de la República, desde los distintos poderes del Estado, se manifiesta en público, no en privado ni en reserva, una preocupación por algo que ha sido un escarnio para la República y para su administración de justicia. No hay ninguna interferencia. Gracias, doctor Falconi. A ustedes. No hay que bajar la guardia, sin embargo, doctor. Hay que mantenerse atento. Por supuesto, y eso es solo lo que dijo el presidente de la República. Hay que mantenerse atento, porque no faltan ni han faltado los jueces. Por el contrario, han sobrado los jueces que pretendan hacernos creer que de noche está de día y que por el día es de noche. Entonces, ante eso hay que estar atentos, porque, señor Artieda, en esto y alrededor de estos temas ha muerto gente. Mientras el dinero de los depositantes no lo pudieron usar los enfermos, ni los hijos de los enfermos, ni los hijos de tanta gente pobre y humilde, los hijos de esos banqueros ladrones lo van a heredar. Y esto es lo que el país tiene que evitar la impunidad,
es la impunidad, y para evitarla me he jugado la vida y la libertad, porque así como denuncia el juez Ulloa que ha habido intentos de grandes sobornos, esos intentos en menor cuantía se han dado y se han concretado para a mí meterme preso y privarme de mi libertad, para que no siga haciendo los señalamientos que por 10 años he venido haciendo. Agradecemos la presencia del doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de Banco.